Traemos muy buenas noticias para los beneficiarios del Seguro Social, y es que estados aumentarán los cheques del Seguro Social para los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, para este mes de junio y el próximo mes de julio. Y es que ciertos beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario tendrán un aumento en sus pagos mensuales, y nosotros vamos a traer un desglose de quiénes son las personas que estarían recibiendo este beneficio complementario. Y junto a esto también traemos pagos de hasta $2.500 disponibles para el próximo mes de julio. Estamos hablando de un gran cheque que estará en camino el próximo mes, después de que se aprobó un nuevo proyecto de ley de desgravación fiscal en el mes de marzo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven toda esta información, que sabemos que está muy interesante. Los beneficios del Seguro Social se asocian con mayor frecuencia a los pagos con los trabajadores jubilados. Si bien eso constituye la gran mayoría de las decenas de millones que emite la Administración del Seguro Social cada mes, los jubilados no son los únicos. Los discapacitados y los sobrevivientes también reciben ingresos por parte de la agencia, así como también las personas de bajos ingresos que califican para la seguridad de ingreso suplementario. Y es que ciertas personas en el último grupo de destinatarios, los de seguridad de ingreso suplementario, verán un aumento en sus cheques mensuales a partir de este mes de junio, y esto es gracias al plan de pago complementario aprobado en 33 estados del país. Para empezar, ¿qué son los pagos complementarios? De acuerdo con el siguiente artículo, los pagos adicionales del programa de seguridad de ingreso suplementario no son más que ingresos estatales que son determinados por varias entidades y son enviados como un monto extra fijo cada mes. Este aumento está dirigido a beneficiarios de bajos ingresos, así como a proveedores de atención con el objetivo de poder complementar el pago federal. Debido a que es un suplemento que es administrado por entidades estatales, el monto varía de estado a estado. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, el pago es de $87 adicionales, mientras que en el estado de Alabama la cifra ronda los $120. Pues muy bien, ¿en qué estados estarían aumentando los beneficios del Seguro Social? Exactamente, Seguridad de Ingreso Suplementario a partir de este mes de junio. Los estados que aumentarán los cheques para los beneficiarios del SSI debido a los pagos complementarios son los siguientes. Tenemos a Alabama, Alaska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y por último tenemos al estado de Wyoming. Además de los estados que recientemente hemos mencionado, California, Delaware, Hawaii, Iowa, Michigan, Montana, Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington, D.C. también tienen pagos complementarios. Sin embargo, en estos estados, el complemento extra es administrado directamente por la propia administración del Seguro Social. Pues muy bien, ahora hablaremos de los cheques que estarían llegando de hasta $2.500 disponibles el próximo mes de julio. Pues se trata de los cheques de devolución de impuestos en el estado de Montana, los cuales estarán en camino el próximo mes, luego de que se haya aprobado un proyecto de ley de desgravación fiscal en el mes de marzo.
Los cheques de devolución de impuestos sobre la renta de hasta $2.500 saldrán en el mes de julio. La cantidad real que reciben los residentes elegibles de Montana depende de los detalles de su declaración de impuestos del año 2021. Pues ahora tenemos un paquete histórico de desgravación fiscal, el cual brinda a los habitantes de Montana la mayor reducción de impuestos en la historia de este estado. Fueron las palabras del gobernador Greg Gianforte durante una conferencia de prensa para anunciar la legislación. ¿Quiénes son elegibles para este reembolso de impuestos de Montana? El pago del reembolso de impuestos sobre la renta de Montana en este año 2023 se basa en la declaración de impuestos del estado en el año 2021. Solo los contribuyentes de Montana que presentaron una declaración de impuestos de residente como año completo del año 2021 recibirán este pago. Los residentes de Montana también deben haber presentado una declaración de impuestos estatal del año 2020 de parte del año o del año completo. El proyecto de ley de devolución de impuestos también define otros criterios de calificación, los cuales incluyen lo siguiente. Debe haber presentado las declaraciones de impuestos de Montana del año 2020 y 2021 antes de la fecha límite del año fiscal 2021, a menos que usted haya sido solicitante de una prórroga. Las personas reclamadas como dependientes en una declaración de impuestos sobre la renta federal o de Montana del año 2021 no son elegibles para este pago. Y por último, la línea 20 del formulario 2 de Montana debe ser mayor que 0 para poder recibir un pago de reembolso de impuestos sobre la renta. Exactamente, ¿qué es este cheque excedente de Montana en este año 2023? La cantidad de su cheque de reembolso de impuestos sobre la renta de Montana depende de su estado civil y la cantidad registrada en la línea 20 de su formulario 2 de Montana. Bueno, pues en este estado comenzarán a enviar los pagos a los residentes elegibles para el mes de julio y todas las devoluciones de impuestos sobre la renta serán enviadas antes del 31 de diciembre de este año 2023. Según el sitio web del departamento, Montana emitirá reembolsos en el orden en el cual se presentaron las declaraciones de impuestos. Por lo tanto, los contribuyentes que presentaron su declaración a principios del año 2022 podrían ver cómo los pagos de reembolso de Montana llegarán primero en sus cuentas. El estado civil de Montana para el año fiscal 2021. Bueno, esto significa que si la línea 20 de su formulario 2 de Montana es de $500, usted va a recibir un reembolso de impuestos sobre la renta de $500 y esto será independientemente de su estado civil. Esto también significa que $2.500 es la cantidad máxima que pueden recibir los declarantes en conjunto y $1.250 es la cantidad máxima que pueden recibir otros declarantes como ser un declarante soltero. Por ejemplo, los contribuyentes cabeza de familia con $2.000 en la línea 20 de su formulario 2 seguirán recibiendo un reembolso de impuestos de $1.250. Y como se indicó, si la línea 20 de su formulario 2 no tiene una cantidad superior a 0, entonces no recibirá un reembolso de impuestos. ¿Cómo puede reclamar este reembolso de impuestos de Montana? Los contribuyentes elegibles no necesitan tomar ningún tipo de medida para poder recibir sus cheques de reembolso. Montana les va a enviar su reembolso sobre la renta automáticamente, y esto, como les mencionamos, será en función de su formulario número 2 que haya sido presentado recientemente. Por lo tanto, si usted eligió el depósito directo en su declaración de impuestos estatales presentada más recientemente, entonces este pago de reembolso será enviado automáticamente a su cuenta bancaria. Y en el caso de que usted haya elegido cheque en papel, entonces usted va a recibir su cheque en papel por correo. Recuerden que los cheques en papel tardan más tiempo que el depósito directo en llegar a sus cuentas.